Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ariel Job Center Workplace. Estamos en la última sesión de este ciclo. Bien, así que muchas gracias al Estadio Israelita por esta oportunidad. Bueno, hoy día lo que nos convoca principalmente va a ser el tema de la entrevista laboral, que generalmente causa mucha ansiedad a todas las personas que tenemos que asistir a una entrevista. Y hoy día específicamente vamos a conversar con 4 personas, 2 de ellos son headhunters y 2 son gerentes que toman decisión de contratación. Entonces vamos a tener un conversatorio donde también nos pueden hacer preguntas, Dana nos va a mandar toda la información y ahí también podemos ir tratando de hacerlo un poco más interactivo. La idea en el fondo es que vamos a hacerle, o sea, les voy a hacer preguntas a estas personas, que está con nosotros también Jessica Alexandrovich, Rubén González, Asher Robbins y Nicole Gutman, bien, para tener información y cómo ir anticipándonos a la preparación, ¿no es cierto?, de una entrevista laboral. A la entrevista laboral hay que ir preparados, hay que conocerse, hay que tener claridad con la propuesta de valor profesional con que uno se quiere vender, bien, y también, por otra parte, anticipar posibles escenarios, posibles preguntas, para poder dar una respuesta coherente, una respuesta efectivamente fidedigna también, ¿no? Que salga también espontánea. Aquí no es que hay que mentir para nada, al contrario, por favor, no es necesario, bien, pero sí que no nos pillan desprevenidos, sino que teniendo argumentos sólidos frente a nuestra presentación, frente a ese puesto de trabajo. Bueno, rápidamente vamos a partir con Jessica, la vamos a conectar. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar acá. Jessica Alexandrovich, psicóloga, consultora Headhunter, ¿no es cierto?, de Fibra Consultora también. Jessica, gracias por tu tiempo y por querer colaborar con el resto de los profesionales, las personas que buscan trabajo o las que se quieren cambiar también. Y vamos a partir este conversatorio, ¿no es cierto? Principalmente preguntándote, ¿por qué es importante ir, ¿no es cierto?, preparado a una entrevista laboral? Mira, es súper importante. Primero porque si ya llegaste a la etapa de la entrevista laboral, mucha gente no es consciente de todo lo que ya avanzó. O sea, si ya llegaste a la etapa de la entrevista laboral, quiere decir que ya más del 50% del trabajo ya lo tenéis hecho. Para que te hagas una idea, a mí me deben llegar, no sé, 500 currículums de repente por cargo, de los cuales finalmente los que pasan realmente entrevistas son unos 10. Entonces, la gente no necesariamente toma conciencia de que si ya llegó a la etapa de la entrevista, es un tremendo avance, y al mismo tiempo es el momento de valerse, en el fondo, de destacarse por sus propios medios, porque al fin tienes algo que está bajo tu control. O sea, todo el periodo inicial de reclutamiento es un poco frustrante igual, porque uno manda currículum, muchas veces, Exacto. lamentablemente, en la industria no tiene feedback, es como una especie de caja negra, ¿verdad? Como que uno sabe que postuló, pero después de eso no sabe qué está pasando por detrás de ese proceso. Entonces, que te inviten a una entrevista ya es la tremenda oportunidad para lucirte y para poder aprovechar esa instancia que es la primera interacción real que tienes con alguien, bueno, en este momento es por videoconferencia probablemente, pero en términos generales es de manera presencial. Entonces, la presentación finalmente de cómo te preparas para esa entrevista da mucho que hablar de tu interés y tu real motivación por el cargo. Al final del día, si yo tengo que elegir entre 2 candidatos, yo voy a elegir con las mismas calificaciones, en el fondo, y con los mismos estudios, yo voy a tender a elegir siempre al que me demuestra mayor interés y mayor pasión, mayores ganas de tener ese trabajo. Perfecto, exactamente. O sea, claramente la motivación es una variable muy importante de poder demostrar en una entrevista laboral, ya sea tanto por el cargo como por la organización, cuando se sabe, porque muchas veces tú no puedes revelar por confidencialidad que eres tu cliente todavía, ¿no? Exactamente, sí.
Cuéntanos, Jessy, en términos de los profesionales más jóvenes, gente que está buscando su primer trabajo, gente que efectivamente tiene máximo 6 años de experiencia laboral, ¿bien? ¿Qué les recomiendas como un poco a ese segmento de profesionales al momento de ir a una entrevista laboral con un headhunter, claramente, ¿no? Mira, yo creo que hoy día el mundo está tendiendo a necesitar como dos tipos de perfiles que no necesariamente tienen mucho en común. Uno es como el súper especialista, y en el fondo es la persona que ha hecho carrera y se ha ido especializando en un tema y ya podríamos decir que es experto en un tema. Y otras personas que son las que no necesariamente son expertas en nada, pero que tienen una característica que hoy día es muy necesaria en el mundo laboral, que es que son flexibles, son versátiles, tienen buena adaptación al cambio. Que ese perfil es súper adecuado para alguien que tiene poca experiencia. ¿Qué pasa? Con el primer perfil, alguien que ya tiene 6 años de experiencia, mi recomendación sería tratar de buscar o focalizar tu currículum y tu entrevista en eso que sí te has especializado. Muchas veces cometemos el error de tratar de abarcar mucho y de mostrar todo lo que hemos hecho, y al final no mostramos el foco de lo que realmente el reclutador necesita. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo específico. Si yo estoy buscando como hunter un encargado de e-commerce, por ejemplo, ese encargado de e-commerce, yo pongo en las características del cargo que quiero que tenga cierta experiencia, por ejemplo, trabajando en marketplaces, que tenga conocimientos de marketing digital, te estoy dando ejemplo. ¿Qué es lo que yo primero voy a ir a mirar cuando entrevisto o cuando filtro los currículums? Es que esa persona cumpla con esos requisitos. Entonces, mi recomendación para las personas que han hecho más, que han ido diversificándose, pero que están postulando cargos más específicos, es que ojalá denoten dónde está su especialidad, dónde se han ido como haciendo un poquito más expertos. Y para el otro segmento, que es el que de los jóvenes, yo creo que de partida es muy importante que identificar dónde están, bueno, mis propias fortalezas, no necesariamente en el mundo laboral, para los que están recién entrando, tenemos las NUOT, tenemos los hobbies, tenemos distintos ámbitos donde las personas se pueden desenvolver, donde he tenido logros, donde he sido exitoso en el sentido de la palabra de que he conseguido mis objetivos. A nosotros nos pasa, Jessica, que versátil, Perdón, pero no. Al final del día, como te decía, esta característica de que si a ti hoy día, ¿qué pasa? Un emprendimiento, por ejemplo, ya una startup o una empresa, un trainee, una empresa grande. Si yo contrato a alguien joven, es porque yo lo quiero formar, ¿verdad? Entonces, necesito que esa persona me demuestre que está súper abierta al aprendizaje. Eso va a ser lo primero que yo quiero, porque si no, yo tengo la opción de contratar a alguien con más experiencia, pero voy a tender a contratar al joven porque quiero que sea una esponjita, que yo lo vaya formando y que me vaya siguiendo mis pasos y que de alguna manera vaya creciendo conmigo. Y al mismo tiempo, si yo soy una startup, yo quiero contratar a alguien, el mundo está tan rápido cambiando, que yo quiero contratar a alguien que hoy día empieza haciendo A, y yo mañana le pueda pedir que haga C, y quizás el día de mañana va a estar haciendo Z, ¿me entendí? Entonces, ¿cómo esa persona? A nosotros nos pasa que cuando llegan usuarios y usuarias buscando sus primeros trabajos o su primer trabajo profesional, no saben muchas veces de dónde recurrir y sacar recursos dentro del perfil como para mostrar fortalezas y puntos atractivos, ¿no?, dentro de la entrevista. Y claramente experiencia dentro de la misma universidad, experiencia con sus hobbies, con su voluntariado, bien, sacamos mucho partido a eso, porque efectivamente es un mundo de mucha versatilidad, ¿ya? Y creo que también es importante, como bien dices tú, y concuerdo completamente, el tema de la adaptación, el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con esa línea. Claramente eso es lo que se busca hoy, eso es lo que nos piden nuestros clientes, es decir, yo quiero a alguien que me da lo mismo lo que venga a hacer, yo quiero que lo pueda poner a hacer otra cosa, yo quiero que tenga buena disposición y sea creativo. La creatividad hoy día es fundamental en los perfiles más jóvenes. Bueno, en todos, pero en los perfiles más jóvenes como que de alguna manera se espera, ¿verdad? Como que tengan estas chispitas y estas ganas de aportar, de contribuir con ideas. Así que... mucho con pocos recursos también. También, ¿no? O sea, también es tener esa creatividad, de repente los recursos no sobran.
Y lo otro que es súper importante, que yo creo que tienen que saber, no solamente en la entrevista, decirme lo que yo quiero escuchar como reclutadora, y yo creo que es un error que muchos caen, sino que darme la opinión, mostrarme por qué el cargo, no por qué él calza con el cargo que yo estoy buscando, por qué el cargo que yo estoy ofreciendo calza con su visión de vida, con su proyección, hacia dónde quiere llevar tu carrera. Eso, aunque no lo creáis, marca una diferencia pero tremenda entre un candidato y otro. El que te demuestra de que está ahí porque está postulando a un cargo más de los muchos que tiene enfrente y de alguna manera te dice lo que tú políticamente sabes que es lo adecuado y que lo que tú quieres escuchar, versus el que es honesto, el que se toma la conversación, o sea, la entrevista no como un interrogatorio, sino que como una conversación, el que se siente con la libertad de respetuosamente plantear sus puntos de vista, ¿me entendí? Y yo creo que esas son las competencias que al final uno valora y que diferencian a un candidato de otro. De todas maneras, y con esto termino, Jessica, y la verdad que he notado varios puntos bien interesantes. Bien, ¿qué aspecto de los candidatos tomas en consideración, o de las candidatas, ¿no? También, tomas en consideración durante la entrevista para presentarlo al cliente? O sea, yo sé que dijiste tantas cosas, pero ¿qué es lo que te hace clic muchas veces, ¿no es cierto?, para presentar después a ese candidato y pasarlo a ese cliente? Porque muchas veces puede ser que el cliente lo rechace, pero es un candidato o una candidata que el día de mañana lo puedes presentar a otro cliente también, ¿no? Bueno, primero hay ciertas características como básicas que yo creo que cualquier persona, o sea, cualquier candidato tiene que cumplir como aspectos formales, que son la puntualidad, la presentación, que no necesariamente tiene que ser formal, pero sí tiene que ser adecuada al cargo al que está postulando. O sea, si está postulando una startup a un cargo súper relajado, yo no le voy a pedir a esa persona que venga de corbata ni todo terneado, ¿me entendí? Pero sí que demuestre que se preocupó de verse de la manera que corresponde para una entrevista laboral, ¿ya? Entonces, la puntualidad, como te digo, la presentación, el hecho de que ojalá haya hecho la pega, o sea, y que hayan investigado un poquito de la empresa a la que está postulando, si no sabe la empresa del rubro, o que me haga preguntas del cargo, en la manera, por supuesto, de la manera en el tiempo y en la medida de lo que es adecuado, ¿me entendí? Excelente. Pero que sí, como te decía, yo creo que la clave está en la actitud positiva y en demostrar interés. Excelente. ¿Y qué me voy a fijar yo para presentarlo al candidato? Yo me voy a fijar de que no solamente, como te decía, esta sea el calce técnicamente con el cargo, sino que esta sea una oportunidad que beneficie a ambas partes, o sea, que haya una ganancia mutua, tanto para la empresa como para la persona. Entonces, por eso que la persona tiene que estar muy clara en lo que busca, ¿ya? Porque yo creo que pierde mucha fuerza el argumento de las personas cuando realmente tú sientes que está postulando, que es como que cualquier micro le sirve. Y yo sé que hay momentos de necesidad, en que efectivamente la gente tiende a postular a todo lo que cree que podría tangencialmente incluso calzar con su perfil, pero yo creo que agrega un valor tremendo cuando la persona realmente está postulando algo que le hace sentido en su propósito personal, en su proyección, y que se conecta con lo que le gusta, ¿entendí? Porque se nota, o sea, es una diferencia tremenda. Lo otro que yo me voy a fijar en el fit cultural, o sea, en el fondo de que la persona, los valores de la persona, la manera yo le voy a preguntar a la persona si está, qué ambientes de trabajo la hacen sentirse cómoda, qué estilos de jefe lo hacen sentirse cómodo, qué cosas le molestan o cuáles son sus intransables en términos de ciertos valores, ¿me entendí? Yo no voy a cuidar solamente que la persona calce con el perfil técnico, sino que también con la cultura de la empresa a la que estoy. 100%. Eso es la compatibilidad. Es fundamental. Es que si no, no tiene ningún sentido, porque no va a funcionar. Una persona que puede ser súper seca o súper cava y no la pongo a trabajar en un lugar que no comparten valores y no va a resultar. Jessica, te quiero agradecer tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por también la colaboración permanente con el Ariel Job Center. Así que bueno, nos estamos viendo, por supuesto, y en contacto. Gracias por todo. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti, Andrea. Un beso. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahora vamos
hablar con Rubén González, también psicólogo y headhunter de Menagel Recruiting. Bien, y vamos a conectar a Rubén también para que sigamos en esta línea de los headhunters, ¿qué otras cosas nos pueden ir agregando valor? Rubén, hola, bienvenido, gran amigo, Hola, el ¿cómo estás? Ariel, tantos años. ¿Cómo estás? Bien, Qué Andrea, ¿cómo rico estás? verte, hace tiempo que no nos Igualmente. veíamos. Así es verdad. Hemos hablado harto. Así Bien, es. Rubén, gracias por estar acá, gracias por estar Encantado, acá. encantado. Son muchas las experiencias que hemos tenido y que has entrevistado también a varios usuarios acá en el Ariel Job Center. Hay algunos que también has puesto también, además. Claro, Así que una excelente labor que haces en tu trabajo, Rubén. Así que muchas gracias también gracias. por compartir esta tarde con nosotros. Ya, Muchas Rubén, gracias. partimos en honor al tiempo. Bueno, Cuéntame. la idea central, ¿no es cierto?, es como tener esta conversa básicamente para darle tips a la gente, recomendaciones desde tu experiencia, que tienes bastante en temas de reclutamiento y selección de personas profesionales, no profesionales de todo tipo, Ujú. en términos generales. Bien, ¿qué recomendarías, ¿no es cierto?, a estos candidatos, a estas candidatas, al momento de incorporar en el discurso, ¿no?, al momento de estar en una entrevista con el headhunter, retomando un poco lo que estábamos hablando con Jessica, Ujú. Ah, bajo tu perspectiva? mira, te cuento, yo creo que hay dos cosas que hay que ver. Primero, un tema general que va más allá de la entrevista, probablemente, tal, tiene que ver con la calma. O sea, desde el momento en que te llaman por teléfono para un proceso de selección, lo importante es mantener una actitud de calma y tranquilidad. Eso, claro, ¿por qué? Una cosa muy cierta. En la entrevista tú puedes empatizar con el candidato, tú puedes compartir, pero durante el teléfono no hay ninguna necesidad de la persona que quiere entrevistar de empatizar contigo. Por lo tanto, si te ve angustiado, si te ve nervioso, te escucha nervioso o angustiado, no va a tener ninguna razón para seguir adelante contigo en el proceso. Eso es lo primero que todo. Es lo primero es mantener la calma, la tranquilidad. Incluso si estás hablando por teléfono, sonreír cuando hablas por teléfono, la persona al otro lado se da cuenta si La estás voz sale sonriendo, si diferente, es estás verdad, triste. son Sí, la voz técnicas, sale es diferente. verdad. Por ejemplo, dejar cuando te hagan las preguntas, dejar hablar a la persona que está entrevistando en primera instancia. Entonces, eso es lo primero, yo creo, y eso es lo que finalmente te va a dar paso cuando no te conocen a la entrevista que va a ser presencial. Y ahora, en la entrevista, en realidad hay dos cosas. Una que es el aspecto formal. Hay que preparar una muy buena entrevista, y eso es un trabajo muy importante en los outplacements, como Ariel Job, de preparar al candidato. Una cosa importante que la gente tenga claro su propia historia laboral, que sepa manejarse bien, que se sepan su historia laboral, que sepan exactamente dónde estuvieron trabajando, qué hicieron, tener absoluta claridad de cualquier aspecto del currículum que les puedan preguntar, tenerlo claro. No hay peor cosa que cuando le preguntan a alguien y le dicen, mire, ¿tú trabajaste hace 5 años acá y acá? Ah, sí, pero es que no me ¿No se acuerdo, acuerda? tanto tiempo. Eso hasta ahí llegan en general. O es que el currículum no está actualizado correctamente. O si, por ejemplo, están hace 6 meses sin trabajo, que el currículum sigue siendo, en la actualidad sigue ahí. Desde el 2014 hasta la actualidad, cuando en realidad ya hace 6 meses, 8 meses que no están ahí. Ese tipo de detalles formales son importantes. Aparte del lenguaje corporal, de sonreír, de ir adecuadamente vestido, en términos generales, eso. Y en términos, yo diría, del discurso, una cosa importante es que en la entrevista propiamente tal, ¿qué es lo que busca un headhunter? ¿Qué es lo que busca un cliente? Un cliente o un headhunter, dependiendo de quién esté entrevistando, no está buscando al mejor candidato, está buscando al mejor profesional. ¿Qué significa eso? Eso significa que la persona que está trabajando, que está buscando un trabajo, que está en entrevista, tiene que mostrar un interés que se tiene que traslucir en su discurso, en su lenguaje general, que está actualizándose en su carrera, que está buscando nuevas oportunidades, que sabe exactamente en qué está el mercado en su propio sector, que tiene claridad también de cómo él puede aportar en su sector, qué puede hacer desde donde está. Piensa todo hoy día que, por ejemplo, especializarse en cierta área laboral implica dejar de lado muchas otras opciones de desarrollo. O sea, hay un momento en que los saltos de carrera ya no pueden ser, si vas demasiado así, Ya un estaba. salto muy lejano no es creíble y tampoco es muy factible de poder realizar el mismo trabajo cuando quieres hacer un gran salto. Entonces tienes que tener también claridad hacia dónde quieres especializarte, y cuando ya lo tienes claro,
seguir en ese mismo esquema buscando Rubén, ¿te puedo oportunidades. interrumpir un segundo con respecto a ese tema en particular? ¿Tus clientes te piden más especialistas a nivel de profesionales? O sea, ¿cada vez te Mira, piden más especialistas? mientras más sofisticada es la empresa, mientras más complejo es el trabajo o el rubro es más competitivo, el especialista es mucho más valorado. Esa es la regla general. Si Independiente del tipo de cargo, si es un analista, si es un mando medio, un por cargo más ejemplo, un caso muy básico, una empresa muy grande y buscan administrativos y quieren que todos manejen SAP. Ya, ok. No todos los administrativos manejan SAP. Por ejemplo, un administrativo no maneja SAP, le están pidiendo a un específico que maneje SAP. Ya, pero si tú perfecto. eres administrativo y tú no manejas SAP, y tú sabes que te podrían pedir eso, cuando no estás trabajando, tu responsabilidad es entender que me podrían pedir esto en otro trabajo, ¿de acuerdo? Digo, sí, lo sé, no. Hay una alerta. Lo trabajo antes. No vas a poder llegar a la entrevista a disimularlo porque simplemente no lo sabes. De hecho, en la No, entrevista exacto, no telefónica, es algún dato objetivo. Exacto. claro, cargos más grandes también, a cualquier nivel, hay una cierta cantidad de cosas que uno debiera saber o debiera dar un paso más. Si tengo un nivel de inglés muy bueno, pero a lo mejor me piden tal vez me podría pedir bilingüe, soy bilingüe, no, pero estoy acá. Esa brecha es relevante y lo tengo que tener trabajado. Yo creo que eso es la clave más grande, me parece. Perfecto. Rubén, te quiero hacer otra pregunta también. Bien. ¿Qué pasa con la importancia de las referencias? Cuando estamos entrevistando a profesionales, nosotros le damos, en la Real Job Center, cuando nosotros trabajamos con nuestros usuarios y usuarias, le damos mucha importancia a las referencias. Efectivamente hay gente que las toma más en consideración y en otros procesos no tanto, dependiendo, pero cada vez sentimos que eso tiene cierta relevancia. Quiero saberlo desde tu lado como headhunter, ¿no? Mira, Para te cuento una cosa. Normalmente antes, ya años 90, yo todavía está en la universidad, en realidad, pero año 2000, hace 10, 20 años, la referencia era como parte del protocolo. Básicamente, me gusta este candidato, lo vamos a contratar. La referencia, como una parte protocolar para cerrar el proceso, pidamos la referencia. Todo el mundo asumía que la referencia era parte del protocolo. Hoy día, cada vez más las referencias se piden antes. ¿Yo qué es lo que hago? Yo apenas termino la primera entrevista, yo pido referencia cuando creo que la persona tiene posibilidades. Ahí, en ese momento. Si la persona no las tiene ahí, no las tiene preparadas, normalmente algo raro hubo o la persona nunca siguió después. Eso me dice la experiencia. La persona tiene que tener sus referencias ahí mismo, las debe tener un número válido y un email válido a la persona, contactable rápidamente. Las referencias tienen que ser necesariamente gente relevante en sus propias carreras. Un gerente general contra un gerente de área, un supervisor contra un jefe directo, analista. a nosotros nos pide, o sea, generalmente nosotros trabajamos harto con los ex jefes directos. Sí, tiene que ser así. Una referencia donde es un amigo o un compañero de No, trabajo, nadie la toma en claramente cuenta. no va a ser Nadie válida. las toma en cuenta. Pero esa es una parte de la cosa. La otra Sí, parte no, por supuesto, importante, es la otra parte del... parte es que una cosa, nunca poner la referencia en el currículum de inmediato. No, Es por un tema de discreción, obvio, por los supuesto. datos circulan, no necesariamente tu referencia quiere andar circulando en tu currículum por todo Santiago, todo Chile, o donde sea, siempre solamente darlas cuando las piden, por un tema de discreción con la información. Y lo Perfecto. otro importante es que en general los clientes cada vez más buscan referencias por sí mismas y no necesariamente consideran las del candidato. Exactamente. A veces Eso, fielas el candidato y se busca por detrás. Todos los que hemos sí, trabajado en reclutamiento y selección sí. sabemos eso. Y lo otro, claro, y lo otro muchas veces, yo lo repito a mis clientes, si tú tienes un contacto en común cuando son cargos grandes, un gerente general, por ejemplo, buscando un gerente que le va a colaborar, etcétera, pero se conocen en el rubro, ¿sabes qué más? Toma tú la referencia. A ti el otro gerente de la otra empresa te conoce, se van a hablar, nadie va a estar como tratando de jugar, hacer la jugarreta. Si la persona necesita confianza, en realidad, que tome el teléfono, escribe un mail, digo, oye, ¿puede ser? Puede que no, puede que sí. Yo creo que eso es importante el tema, ¿no? Y Rubén, otra pregunta que Ujú. también con esta termino, ¿no? Porque ha Dale. sido muy interesante todo lo que nos has comentado, pero es Ajá. una tema de tiempo. Está bien. Con respecto a, a nosotros nos pasa como experiencia en el Ujú, outplacement, básicamente nos pasa como consultores ujú, que la gente le tiene
pavor, ¿no? A las debilidades, a los errores, al fracaso, ¿ya? Entonces, básicamente, No los culpo. claro, ¿qué sugerencia das tú para que los candidatos, ¿no? y candidatas puedan enfrentar esas preguntas que a veces son tan Mira, complejas de es una responder? gran pregunta. Es una gran pregunta. Me te voy a decir dos cosas. Nadie por naturaleza quiere hablar de su diferencia porque es como que está metiendo el dedo en la llaga. Nadie quiere eso. Nadie. Hay que ser muy, no sé si deshonesto, pero en realidad nadie le gusta hablar de las cosas que no hace bien. Y dos, entonces Pero no tenemos, es una, tan bueno también. la gente no quiere hablar de no queremos hablar de lo que nos sentimos que es débil, menos frente a un desconocido que te está entrevistando, menos cuando lo que yo quiero es un trabajo, que no, yo no voy a buscar trabajo porque aquí es buena onda, porque lo necesito. Entonces, más encima estoy con la soga al cuello. No. Y por otro lado, tenemos un país que culturalmente es súper lapidario con el error. Preguntamos referencias culturalmente, pero nos carga la gente que falla, no nos gusta. Entonces, ¿qué hace un candidato? Yo los entiendo que nadie quiere hablar. Yo te voy a confidenciar algo, hace como 4 años que ya no hago esa pregunta porque nunca recibí una respuesta que sea honesta a todo nivel. Nadie responde eso porque nadie quiere, yo no pregunto eso. Pero la manera de sacar la referencia, las debilidades mías, eso yo lo saco a través de la entrevista, de muchas cosas, cruzado, etcétera. Pero la pregunta directa no la hago porque en realidad es perder el tiempo, porque nadie te responde realmente. Hay una respuesta que todo el mundo me ha dado, que es básicamente que, bueno, es que como soy tan obsesivo con mi trabajo, a veces me demoro con los tiempos. 90% de la gente me respondió eso históricamente. Nunca la pregunté más en realidad. Pero la pregunta se hace igual. Así que lo que te voy a decir es lo siguiente, que a pesar de que yo no hago eso, en general la gente se va a encontrar que le hacen esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, primero es un trabajo de honestidad personal y no tiene que estar nadie frente a ti, simplemente el espejo o, lo que sea. Y saber exactamente dónde, como se dice en buen chileno, dónde me aprieta el zapato profesionalmente. Dónde es que realmente yo creo que puedo. Y tener en cuenta una cosa, las debilidades que son relevantes son donde la brecha en términos laborales es corta. Si yo a los 50 años sé cero inglés y estoy postulando un trabajo con inglés avanzado, no, yo no digo que no pueda aprender inglés igual, pero a nivel profesional tal vez yo no voy a tener el tiempo suficiente para ser avanzado en 1 o 2 años, probablemente. Entonces ya no es relevante digamos, esa debilidad que yo podría pensar. Por ejemplo. Entonces tienes que trabajar las debilidades que son relevantes para tu trabajo y que son de una brecha corta, 6 meses, 2 meses, 3, 1 año quizás, o 12, un proyecto grande, etcétera, y trabajarlas. Luego tener, antes de la entrevista, una accountability partner, una persona con quien yo tengo la suficiente confianza que me va a decir exactamente si puedo trabajar eso, puedo no, alguien que tenga confianza, que yo puedo escuchar la verdad de esa persona y yo le voy a hacer caso y voy a trabajar con él en mi debilidad. Y el tema principal en la entrevista es lo siguiente, y con esto termino. Si yo sé que tengo una debilidad, si yo la he estado trabajando, tengo que decir que la estoy trabajando. Pero si tú llegas a la entrevista y dices, no sé, no lo sé, pero aprendo rápido, eso hoy día suena como excusa. Tengo que saber, la persona tiene que entender, el que me entrevista tiene que tener en claro que yo puedo y estoy trabajando allá porque yo sé que eso podrían preguntármelo, yo sé que eso lo podría necesitar en un trabajo y desarrollarlo, que yo estoy trabajando mis debilidades, sea cual sea. Pero si llego a la entrevista, no, pucha, no sé, pero yo aprendo rápido, no te van a creer. O sabes que no, pero bueno, yo no pensé que necesitaba esto. Cuando te piden ¿Cómo has ido mejorando durante el tiempo esa sí, ¿cómo es esto? debilidad también, ¿no? Que hay mucha Claro. gente que también, perfecto, Yo, excelente. yo no sé todo inglés, pero estoy haciendo un curso de inglés para subir de medio a avanzado, de avanzado a Exacto, bilingüe. lógico. Yo manejo Está 10 RP, pero no sé SAP, pero estoy tomando un tutorial en SAP. Hoy día digamos, la posibilidad de encontrar tutoriales o cursos o especializaciones en Internet casi capacitación, gratis está llena. Nadie puede decir que hoy día no tiene la opción al conocimiento. exacto, el acceso es Entonces, más pero válido. es que me piden un MBA. Bueno, ahora a lo mejor no puedo hacer el MBA por lo que sea, por tiempo, por plata, lo que sea, pero puedo hacer esto otro a partir mientras tanto con esto. Y si sigo y persevero, voy a llegar al MBA después, pero estoy haciendo algo. Eso yo creo que es la clave. Si te ven que estás haciendo algo de tu trabajo y es razonable el tiempo y tú puedes adquirir la habilidad, está bien, pero si al final la brecha es muy grande, o no sé, no sabía, ahí quedas mal, la persona yo creo que queda mal parada en ese aspecto. Exacto. Rubén, muchas gracias Encantado, nuevamente. Gran amigo del Ariel, mío encantado. también.
Gracias por estar acá, por este espacio, por estos tips también, siempre es muy interesante, así que nos estamos viendo. Gracias, Rubén. Que esté muy bien, muchas gracias por compartir gracias. esto. Igualmente, chao. Chao, chao. 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 Bien, ahora nos vamos cambiamos un poco el foco, ahora nos vamos con las tomadoras de decisión. Ya vamos a partir con Asher Robbins, que es gerente de recursos humanos, hoy día de David El Curto, pero él ha sido... Hola Asher, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Asher, bueno, presentarte, ¿no es cierto?, gerente de recursos humanos de David El Curto, amplia experiencia liderando áreas de personas en empresas nacionales y multinacionales, muchos años, tienes mucha experiencia. Y gracias también por estar acá, por compartir tu experiencia en términos de cómo aportarle a profesionales hoy día, y a no profesionales también, ¿por qué no? Bien, al momento de entablar una entrevista laboral. Bueno, Asher, en honor al tiempo, ¿no? Vamos a ir rápidamente a las preguntas. Dale, dale. Bueno, dada toda esta experiencia laboral, ¿en qué aspecto, ¿no es cierto?, tú te fijas principalmente cuando estás entrevistando a un profesional? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Bien? Mira, yo creo que son la suma de algunos elementos que son importantes. Yo lo primero que miro es como lo que yo llamaría una actitud adecuada de entrevista. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el que la persona tenga una actitud cordial, que sonría, que se note vitalidad, que se note energía en la persona, ¿verdad? Que haga contacto visual, la amabilidad, factores como esos. Yo diría, el que logre establecer como una conexión con el entrevistador, donde las cosas, de alguna manera, que tú sientes como que va fluyendo. Hay otros elementos también formales que yo diría que hay que tener también mucho ojo en esta parte que llevamos la actitud adecuada, que es, por ejemplo, a veces uno por el entusiasmo interrumpe, por ejemplo. Una cosa tan simple como eso. Entonces, te están haciendo una pregunta el entrevistador y tú notas que la persona no te está escuchando, sino que está pensando qué decirte y te interrumpe. O por ejemplo, la postura corporal de personas que están con los brazos cruzados o que están echados para atrás, ¿te fijas o no? Y un tema que hoy día es súper común, digamos, el tema del celular. Si lo dejo encima, si no está, o estoy en una entrevista y me llaman y respondo, digamos. Entonces, hay toda yo te diría, una suerte de elementos que tienen que ver con esta como actitud adecuada a una situación de entrevista. Yo lo podría resumir de la siguiente manera, este punto en particular. Acá hay dos sensaciones que pueden quedar del entrevistador. Una, increíble el perfil que tiene, se pasó la experiencia, oye, súper buena universidad, pero no sé, hay algo que no me cierra, ¿verdad? Que son estos elementos más, por así decirlo, intangibles, donde uno a veces no puede explicar, pero la persona como que no le cerró, versus oye, me encantó esta persona, me encantaría poder trabajar con esta persona. Entonces, estos elementos de actitud generan este punto. El segundo punto que me fijo es como, te diría, la trayectoria profesional, cómo ha sido la evolución de esta persona, ¿verdad? Mirando obviamente que para la posición a la que estoy buscando, la experiencia que la persona relate sea adecuada a la experiencia que estoy buscando. Entonces, ¿cómo es la trayectoria de esta persona? Pero mirando a través de la trayectoria competencias importantes que uno puede ir de alguna manera identificando en función de esa experiencia o de esa trayectoria que la persona ha ido en el fondo recorriendo. Yo este punto también creo que es muy homologable a un tema como de un guión. Yo creo que nosotros, cuando vamos a una entrevista pensándome y poniéndome en el lugar de la persona que asiste, tiene que tener un buen guión y trabajar bien ese guión. ¿Te fijas o no? Yo creo que ese tema es muy importante y a eso me refiero como con la trayectoria, el cómo yo cuento mi historia. Otro punto importante que también me fijo es la capacidad de crecimiento, de potencial de las personas. Yo siempre que entrevisto a una persona, generalmente no la miro para la posición que lo estoy entrevistando, sino la estoy mirando para la posición que viene. Entonces trato de identificar
que es una persona que puede crecer y desarrollarse. Ayer, y ahí en ese punto, ¿Cómo? perdón, y en ese punto en particular, ¿qué cosas de la entrevista miras para ver ese potencial, ese crecimiento que me estás hablando? Mira, fundamentalmente cómo ha sido la trayectoria de los desafíos que esa persona ha asumido y cómo lo ha encarado. Es decir, dependiendo de la posición que tuvo, qué tipo de desafío se le puso por delante y cómo lo sacó adelante. Entonces tú vas viendo que en general una persona que tiene potencial, tú ves una evolución creciente de responsabilidad, donde cada vez que se le da un desafío que es mayor a la posición que la persona tiene, lo ha ido tomando bien. Entonces a ti te hace predecir que dada la historia de ir asumiendo desafíos en el pasado, donde lo fue de alguna manera sacando adelante exitosamente, uno predice que esa persona podría no solo hacer la posición actual, sino la siguiente también. El otro punto que es fundamental hoy día es lo que yo llamo el fit cultural. Es decir, lo que uno busca cuando uno entrevista es pensar en el candidato como alguien que se puede integrar a la cultura organizacional de la empresa. Es muy importante además, ¿no? Eso yo diría que es fundamental, porque muchas veces pasa que gente extremadamente talentosa y con una experiencia espectacular choca contra una pared a 300 kilómetros por hora, y conozco muchos casos de gente, pero brillante, que porque no se acomodaron a la cultura, le fue mal y fracasaron, digamos, porque no se integraron a esa cultura. Por lo tanto, ese es un elemento que hay que mirar muy bien. A veces todos los elementos anteriores están bien, pero uno ve que esta persona no va a funcionar en esta empresa. ¿Qué preguntas haces específicamente para a los candidatos, a los profesionales, efectivamente, para poder detectar que ese candidato se va a poder adaptar a esta cultura organizacional, por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre pregunto algo así como, cuéntame, ¿en qué tipo de ambientes laborales tú sientes que tú despliegas al máximo tus potenciales, tu potencialidad? ¿En qué tipo de ambientes? ¿Qué hay en ese ambiente que tú sientes que ahí tú puedes desplegarte a pleno? Entonces la gente me dice, hay una comunicación abierta, los líderes son cercanos, no es una empresa tan rígida ni tan formal, sino que se valora la flexibilidad, la autonomía, etc. Entonces ahí uno va viendo en dónde la persona se siente potenciada al máximo versus la cultura de esa organización. Entonces, un poco identificar eso, digamos, ¿no? Y el último punto que también me fijo, que es extremadamente importante, por favor, aquellas personas que hayan una entrevista que se preparen bien en eso, en hacer buenas preguntas. Las buenas preguntas denotan que la persona realmente investigó, se metió en lo que es la empresa, y por lo tanto yo ahí lo que recomiendo es hacer preguntas, te diría, como por lo menos a 3 niveles. Una, del negocio. ¿Cuáles son las proyecciones? Oye, leí que esta empresa está en esta situación, este proyecto se va a hacer o no. O sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito del negocio. Otra pregunta relacionada con la posición en particular. Oye, cuéntame un poco cuáles son los desafíos, qué es lo que se espera de esta posición, por qué se fue la persona anterior, qué se espera ahora, etc. Y finalmente la última pregunta son preguntas de cultura. Por ejemplo, hay una pregunta que creo que es buena, que es como en ese aspecto, que es decir, cuéntame, ¿qué características tienen las personas que son exitosas en esta empresa? Entonces, generalmente la gente te dice, mira, son personas flexibles, dinámicas, ágiles, que piensan fuera de la caja, son buenos líderes, etc. Entonces te va dando como pistas también de cuáles son aquellos elementos importantes de la cultura organizacional. Yo creo que tampoco hay que tapar a preguntas, tampoco hay que hacer pocas preguntas, pero yo diría que por lo menos unas 3, 4 preguntas está bien, digamos. 100%. Eso te diría que son los elementos como que más me fijo. Perfecto. Ayer también te quería hacer una pregunta que a veces es un poco más compleja. ¿Qué pasa cuando un candidato, tú te estás dando cuenta en el fondo, que tiene experiencia en el cargo pero no en la industria? Que a lo mejor es un súper buen candidato, ha tenido una trayectoria asociado al cargo que tú estás buscando en el fondo, pero no tiene experiencia en la industria, en el rubro propiamente tal.
o viceversa, tiene experiencia mucho en el rubro, conoce el modelo de negocio, está metido, no sé, ya sea en la agroindustria, en el retail, los servicios financieros, qué sé yo, pero efectivamente no tiene experiencia en el cargo. ¿Qué pasa ahí? Mira, ahí yo tengo una posición que es bastante particular, y es que yo a veces veo el no venir de la industria como un valor agregado. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces la persona que no viene de la industria viene con una mentalidad más fresca, distinta, con un pensamiento que es capaz de desafiar las cosas que la compañía está haciendo, como, oye, desde la ignorancia me gustaría preguntar esto, y deja la embarrada, digamos, porque remueve como todos los conceptos de esa empresa. Te lo digo porque a mí me ha pasado que por lo menos de las empresas que yo he estado siempre en industrias distintas, y me he dado cuenta que el venir de industrias diferentes te genera un valor justamente en la frescura del no estar atado como a paradigmas propios, digamos, de la empresa. Ahora, con eso, también decir que me fijo, y un poco contestando lo que tú decías, un poco de lo que yo hablaba de la actitud personal, la energía, el dinamismo, etcétera. Me gustaría trabajar con esta persona, el fit cultural, y me fijo también en algunas competencias que sean claves del cargo, ¿no? O sea, no de la industria, ¿te fijas o no? O sea, creo que es importante a la larga, si esas competencias está el fit cultural, yo creo que uno puede de alguna manera adecuar a esa persona dentro de la organización, por lo tanto no la descarto de plano, digamos. A menos que sea una posición en la cual, que también existe, también para ser bien honesto, se requiere una experiencia que es mega específica, digamos, ¿no? Y ahí muchas veces tampoco no hay que hacer, porque si yo necesito, por ejemplo, pensando en mi empresa anterior, un CAM o un PM, pero que sepa PM es un product manager. que tiene de oncología, y no hay que hacer, digamos, si se necesita oncología, se necesita oncología. Claro, lógico, hay cosas que son más específicas, por absolutamente, supuesto. sí. Por supuesto, eso va a depender un poco del tema. Asher, bueno, estamos en el tiempo, súper interesante, diste tips excelentes, la verdad que de mucha relevancia, porque eso también te hace clic en el sentido de cómo preparar una mejor propuesta de valor profesional. Eso es ¿ya? fundamental, eso es fundamental. Eso es fundamental a la hora de dónde puede aportar, ¿no es cierto?, en esa organización, no solamente cautivando al gerente de recursos humanos, sino también va a ser la jefatura o los gerentes de línea, ¿no? Además. Absolutamente. Y siempre también, creo que también es importante, que un par de veces también lo hemos conversado nosotros, que tiene que ver cómo yo aporto al negocio, ¿no? Yo candidato, independiente del cargo que tenga, siendo más estratégico o menos estratégico, obviamente cuando uno tiene mayor incidencia en las tomas de decisiones, son cargos más estratégicos, cómo también a todo lo que tú has mencionado, cómo llevarlo a apoyar la línea estratégica del negocio, ¿ya? Y eso, independiente porque al final, efectivamente, a ti te contratan porque hay una necesidad, te fijas, ¿no? Entonces tú en la entrevista tienes que tratar de mostrar cómo yo soy capaz, ¿verdad?, a través de logros concretos, de agregarle valor o de solucionarle un problema a la persona que está contratando, ¿te fijas, no? Entonces, esa conexión, uno tiene que estar siempre pensando en cómo conecto lo que estoy contando de mi experiencia o los atributos que me estoy describiendo de mí o de lo que he hecho, con la necesidad que tiene la compañía respecto a lo que está contratando, digamos. Y al final, esa clásica pregunta de ¿por qué te deberíamos contratar a ti? Uno tiene que estar muy claro en tener una respuesta, pero muy sólida respecto de esa pregunta. Excelente. Asher, te lo agradezco, como siempre, un gran aporte. Gracias por tu experiencia, ha sido súper claro. Creo que elementos muy interesantes de poder seguir trabajándolos también. Así que gracias por estar acá y siempre colaborarnos. Gracias por todo. Nos vemos. Muy bien. Muy bien, gracias. Chao. Chao. Bueno, ahora nos vamos con Nicole Goodman. Ella es CFO de Talana, bien, gerente de Administración y Finanza. Una tremenda profesional también, que ha tenido que contratar mucha gente siempre y manejar equipos de trabajo en sus distintas posiciones. Nicole, hola. Hola, ¿me ves? No, no te veo. A ver, acá vamos con el video. Ahí. ¿Ahí sí? No.
pero Iniciar mi video. A ver si puedes ponerlo, porque... Nicole, ¿Ahí sí? no importa, pero te escuchamos. No hay problema, no te preocupes, Nicole. Te escuchamos. Ve si puedes arreglarlo, si no, nos interesa escucharte. Que eso es muy, muy importante. Nicole, bueno, te presenté recién, ¿no es cierto?, como CFO de Talana. Bien, te ha tocado siempre trabajar con múltiples equipos, ¿ya? Y por lo tanto, la pregunta que te quiero hacer, Nicole, es que ¡ay, te veo! ¿Cómo estás? ¡Qué rico verte! Ahora sí. Ya, bien. Nicole, bueno, específicamente, cuando tú armas equipos de trabajo, te ha tocado a ti armar equipos de distintas áreas, en distintos segmentos, en tus distintas, tanto, me imagino que en Chile como fuera de Chile, además, en tu experiencia profesional, ¿qué buscas cuando tienes que contratar profesionales para tus equipos de trabajo? Mira, yo creo que algo que te puedo mencionar que ha sido independiente de en qué industria, de en qué cargo y en qué área, siempre ha sido el mindset. Y te explico un poquito más qué quiero decir con esto. Por favor. Tiene que ver con la actitud frente al trabajo, la actitud frente a estar con el equipo. Es como el buscar ir más allá, el tratar de solucionar, el tratar de aportar. Entonces, este mindset para mí es absolutamente clave. O sea, yo puedo tener, y hay estudios que yo he leído al respecto, tú puedes tener una persona que intelectualmente es brillante. O sea, es fuera de la norma, es realmente una luminaria. Pero si esa persona no tiene una buena actitud en poder contactarse con la persona que está sentada al lado, con el equipo con el que tiene que hablar, con la persona que tiene que ir a buscar algo que no se lo están entregando, esa inteligencia no sirve y no llega a nada. Tú puedes ¿Cómo tener una preguntas persona... eso, Nicole? ¿Cómo preguntas eso para levantar esa información, por ejemplo? Es como un tema de actitud que va durante toda la entrevista. Es algo que no sale de una sola pregunta, sale también de la actitud. Yo tengo que, hablaron y mencionaron antes, tanto Jessica, Rubén como Asher, el que la persona esté puntual, el cómo llegó vestida, el que tiene que ver actitud. Por ejemplo, también tiene que ver con el cargo. Lo que hago yo antes de que estuviéramos en pandemia, en Talana, cada vez que yo entrevistaba a una persona, al llegar, yo antes de partir la entrevista, le mostraba un poquito la oficina, caminaba, mira, aquí tengo esto, y tenía personas que era como, sí, qué bueno, sí, y tenía otras personas que me decían, oye, ¿en serio? ¿Y cómo distribuyeron a la gente? ¿Por qué hay unos sentados aquí y otros allá? Los más interesados, claramente. Absolutamente, entonces tú con eso ves que esto no es solamente un trámite, realmente está el que aquí quiero aportar, aquí quiero hacer algo, aquí estoy también, hablaron previamente también de lo que es el fit cultural. Para mí hay un fit que generalmente se habla de un fit de que el candidato tiene que calzar con la cultura de la empresa, y en mi experiencia, en mis conocimientos y lo que aprendí yo también en el Ariel Job Center al pasar por el outplacement, es que yo también tengo que buscar si es que la empresa a la que estoy postulando, después de que hice toda mi investigación online, hablé con el headhunter y yo estoy en esa primera entrevista, es que también quiero confirmar si lo que yo vi postulado y lo que vi de la empresa efectivamente calza con lo que yo quiero como persona, como cultura, como valores. Exacto. Y como con tu idea de desarrollo de carrera también, por supuesto. Absolutamente. 100%, que tienes propósitos laborales, además. Perfecto. Nicole, cuéntame un poco de qué tipo de experiencias personales tú buscas, por ejemplo, en los candidatos, las candidatas que van a formar parte de tu equipo, que no tienen que ver con su experiencia laboral, formal, remunerada, pero que te interesa, porque la gente dice, bueno, ¿por qué se tienen que meter un poco en mi vida privada? Pero hay por qué se tienen que meter, ¿no? Hay gente que pregunta porque tienen un propósito, además, esas preguntas en el ámbito personal, o sea, ¿qué hacen en su tiempo libre? O preguntas relacionadas, ¿no es cierto?, si tienes algún tipo de hobby o estás vinculado con algún
entidad, organismo, voluntariado, no sé. Cuéntanos un poquitito con respecto a eso. ¿Qué experiencia es la que tú estás como levantando de su vida no profesional? ¿Ok? Te quiero agregar una parte antes de responderte esa pregunta, que tiene que ver con el hecho de que mucho se ha hablado y hay muchísimo para leer también respecto a qué es lo que uno tiene que transmitir en una entrevista y qué respuestas dar y qué. Para mí, desde el otro lado, lo que yo busco no es solamente un profesional, no es solamente el mindset, yo busco una persona, y una persona íntegra, y que sea tanto como que sea buen profesional, es que sea buena persona. Y para mí, al poder hablar de las que son cosas que son fuera del ambiente laboral, es que me habla de todo esto como más holístico. Y no es solamente que dime qué es lo que hiciste en este problema particular y cómo lo solucionaste, y el ejemplo STAR, etc. Yo también quiero saber si es que, por ejemplo, para mí es tremendamente valioso una persona que está en voluntariado. Después, cuando es alguien más junior, que está recién saliendo de la universidad, si es que hizo alguna ayudantía, si es que hizo algún trabajo de verano, si es que estuvo en el centro de alumnos de la carrera. Esas son cosas que te abren y hacen pensar las cosas desde otro punto de vista. Además de eso, tienes familia, si eso para ti es importante o no es importante, porque también va en la relación, por ejemplo, en Talana, para nosotros todo lo que es el equipo es fundamental. De hecho, lo que mencionó Asher también nos ha pasado, que hemos tenido candidatos pero increíbles para el cargo, pero no en Talana. Esa persona aquí no calza. Entonces, esto de hablar de todo va muchísimo de la mano y tiene que ver con exponer y poder transmitir y poder conectar con no solamente el profesional, sino que con la persona que es profesional. Te entiendo, perfectamente. Dado que dijiste que fuiste ex-usuaria de la Get Job Center hace varios años ya atrás, efectivamente, y que pasaste por nuestro placement, y efectivamente, ¿qué recomendarías tú también? Porque tú como profesional, si bien has tenido una carrera exitosa, también te has quedado sin trabajo porque es parte del ser profesional además, ¿no? A todos nos ha pasado finalmente, o nos va a pasar además, es parte de. ¿Qué recomendarías para ir bien preparado a una entrevista laboral, bajo tu experiencia personal, Nicole? Sí, mira, creo que voy a tratar de agregar a todo lo que ya han mencionado previamente, ir bien presentado, llegar puntual. Eso creo que es absolutamente el desde. Aunque sea puntual por Zoom, porque ahora estás todo 100% online, ¿no? Después sí, ya se pero va, aunque no lo creas, también he tenido casos en que la gente no está al tiempo. Me imagino. Y la verdad es que yo creo todos podemos entender que tuvimos algún problema personal, pero de la misma manera que puedo llegar tarde a una entrevista porque tuve una emergencia y puedo llegar tarde a un Zoom, basta mandar un mensaje de texto, decir, oye, disculpa, no sé, mi cabro chico acaba de vomitar aquí al lado, no sé qué hacer, pero esto de estar a la hora, de avisar si es que no estoy por cualquier motivo, demuestra respeto. Demuestra interés por el cargo, o sea, no me da lo mismo llegar 5 minutos después. Además de eso, el averiguar acerca de la empresa y ver, como decía antes, si es que la empresa va con lo mío. Yo tengo que poder saber, como mencionaba Asher, poder hacer estas 3 o 4 preguntas. Si es que yo no sé de qué empresa estoy hablando, la verdad es que ¿qué voy a preguntar? Si es que, como mencionaba Jessica, este es uno de los cargos más a los que yo estoy postulando, la verdad es que qué interés tengo. Ahora, también no recuerdo dónde lo leí, y era de una de las grandes empresas en Estados Unidos, multinacionales, en que se les preguntaba, había un alto cargo que necesitaba contratar a una persona, y le dice al headhunter, necesito esto, estas son las habilidades, esta es la experiencia, etcétera, y yo necesito que la primera entrevista me la dejen desde 15 minutos. Y la headhunter le dice, olvídate que eso no es posible, o sea, las entrevistas no pueden ser menos de 40 minutos para que tú conozcas bien a la persona y te pueda preguntar, le preguntes, etc. Los primeros 15 minutos son clave, y yo para mí, personalmente, son 5 minutos. Los primeros 5 minutos, yo sé, de la misma manera que cuando yo recibo un currículum, le pego una mirada y puedo decir, como que quiero leerlo más detenidamente,
Esos primeros 5 minutos para mí también me dicen si es que yo voy a seguir el resto de la entrevista, cosa que acá no se usa y nosotros no hacemos. Pero si yo pudiera, lo haría. Yo en esos primeros 5 minutos yo sé si el candidato para mí como persona es alguien que yo digo, quiero seguir conociendo más, o la verdad es que si el resto de la entrevista va a ser para conocerlo y tratar de terminar la entrevista lo antes posible. Claro, pues en actitud, en discurso, en organizar eso. Nicole, muchas gracias, de mucha utilidad todos esos puntos, un punto de vista diferente, ¿no es cierto? Y que concuerda también con los otros personas que entrevistamos, ¿no es cierto? Gracias también por siempre ese apoyo y siempre con las ganas de colaborar. Así que muchas gracias, Nicole. Un placer. Gracias por este tiempo. Okay, muchas gracias a ti y la verdad es que sigan con la tremenda labor de enseñar a pescar. Muchas gracias, Nicole. Gracias por todo. Besito, chao. Bueno, para ir finalizando y estas palabras de cierre, quiero comentarles que todo lo que se ha dicho es cosa que nosotros vemos constantemente en el apoyo de nuestros profesionales que están en nuestros programas de outplacement, donde apoyamos a muchas personas, hombres y mujeres de distintas edades, de distintos segmentos, en donde se ven enfrentados con escenarios más fáciles, a veces más adversos. Aquí lo importante es prepararse, es anticipar, es poder conocerse, es poder trabajar aquellas preguntas que tú sientes que pueden dificultarte en un proceso. Pidan ayuda, converse con la gente, pídanle a tu red de contacto que te entreviste, que te dé su mirada. Insisto, la preparación de una entrevista laboral no es individual, hay un trabajo individual, de una responsabilidad personal, pero también es en colaboración. Todavía son personas las que van a tomar decisiones de contratación. Por lo tanto, también hay una parte subjetiva, porque en ese tema de la entrevista laboral, además de todos los objetivos con respecto a los perfiles, la adaptación a la cultura, etcétera, pero todavía son personas las que toman las decisiones. Bien, por lo tanto, pide apoyo a tu red de contacto que también te entregue esa información. Nosotros también te podemos asesorar, puedes contactarnos, por supuesto. Y bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias nuevamente al Estadio Israelita por este ciclo. Esperemos que haya sido de un aporte para todos ustedes. Pueden revisar todo este material que va a quedar acá en el Facebook del Estadio, en el canal de YouTube, ¿no es cierto?, en IMTV. Muchas gracias y bueno, vamos a seguir en contacto. Chao, que estén muy bien. Gracias.